Bien, pues vamos a revisar la unidad número 3 que lleva por título La moral. Como ustedes recordarán, fue el último tema que se quedó por revisar el último día que tuvimos clase antes de que saliéramos de cuarentena. Por ahí recuerdo que hubo un detalle con el tema 3.1 y con el último equipo. Sin embargo, de manera muy breve voy a explicar este tema 3.1 para que, pues bueno, si quedan dudas, eh, me lo hagan saber, y de lo contrario, pues bueno, también ustedes puedan tener la mayor información, ¿de acuerdo? En este caso, bien, vamos a hablar entonces de la esencia de la moral, que es el primer tema, y también rescatar nuestro objetivo. El objetivo que persigue el tema 3.1 de esta tercera unidad es reflexionar acerca de la distinción entre moral, moralidad y ética mediante la abstracción y representación de las ideas fundamentales de un texto para adoptar una actitud propositiva en la vida social. Nosotros tendremos que aprender a identificar qué es la moral, cómo es la moralidad y cuál es el ejercicio de la ética ante la moral, ¿de acuerdo? Para que todo esto lo podamos traspasar a nuestra vida cotidiana y de ahí, en este caso, darle una utilidad práctica, ¿no? Es decir, quitarnos un poco de este vicio teórico que todo el tiempo tenemos en la condición de la filosofía. Bien, vamos ahora a hablar un poco del concepto de moral. Hay que recordar que nosotros a lo largo del curso siempre estamos recurriendo o versando entre la moral y en este caso la ética. Como han de recordar, no podemos nosotros distinguir mucho esa situación porque siempre que hablamos de la moral estamos hablando de la ética, y cuando hablamos de la ética hablamos de la moral. Entonces estas dos condiciones, pues bueno, siempre nos van a aludir a un mismo ejercicio. Hay que recordar lo que hemos estado planteando, muchachos. Cuando nosotros hablamos de la distinción entre estos dos elementos, lo hacemos para el análisis, ¿de acuerdo? Para poder entenderlo mejor. Pero siempre hay que tener presente que se da de manera conjunta porque en este caso, pues bueno, es difícil distinguirlo en práctica. Ahora, la moral es el objeto de estudio, es aquello a lo que se dedica la ética. La ética estudia la moral. Recuerden ustedes nuestra definición de ética, ciencia que estudia la moral. Por eso nos dice ahí que es su objeto de estudio o su materia, ¿de acuerdo? Y vamos a identificar cuáles han sido los conceptos más importantes que se han construido acerca de la moral. En este caso tenemos el conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente que regulan la conducta individual y social de los hombres. Aquí lo importante es establecer que en este caso la moral se rige por medio de normas. Nuestra palabra clave en este momento es las normas. El hecho de que a veces son aceptadas libre y conscientemente es un punto importante. Sin embargo, no siempre se lleva a cabo de esta manera. ¿Por qué no se lleva a cabo de esta manera? Porque muchas veces, por ejemplo, esta cuestión, por ejemplo, de la moralidad, nos obliga. Y no es que nosotros lo hayamos aceptado libre y conscientemente, pero bueno, es parte del ejercicio moral. Y nos dice que nos va a regular la conducta individual y social de los hombres. Eso es un punto muy importante porque nos va a regular desde una cuestión personal, pero también desde un ámbito colectivo. Por otro lado, también tenemos que la moral es un sistema, y esto es algo también importante. ¿Por qué? Porque entonces la moral tiene un conjunto, digamos, de normas y reglas que se tienen que hacer con un orden. Por eso nos dice aquí que ese sistema nos va a generar deberes, es decir, este sistema nos va a decir qué debemos y qué no debemos de hacer, ¿de acuerdo? Entre nosotros para poder convivir correctamente. Por otro lado, también tenemos que
cada vez que vamos viendo un nuevo concepto, vemos que se formaliza y se complejiza. Nos dice que ahora es el conjunto de normas. Ya no es solo normas, ya no es solo un sistema, sino ahora ese sistema llegó a tener una evolución con estas normas y ahora estas normas van a generarse de una manera conjunta. ¿Para qué? Para que se generen formas de vida, ¿de acuerdo? Y el hombre o nosotros como seres humanos vamos a aspirar a realizar el valor de lo bueno para poder vivir plenamente. Vivir plenamente en términos morales es cumplir con todas estas expectativas o con todos los deberes que nos marca la condición moral. Por otro lado, nos dice en nuestra definición final, y por tanto la más importante, nos dice que la moral es el conjunto de reglas que la sociedad exige que un hombre observe dentro de ella. Es el conjunto de reglas, ¿no? Imagínense, conjunto de normas, conjunto de reglas. Y nos va a decir que exige que un hombre observe. Observe se refiere a que realice, ¿no? Dentro de ella. Y nos va a decir un hombre moral, es decir, es lo que tenemos que alcanzar a ser, hombres o mujeres morales, porque vamos a vivir en concordancia con las costumbres. Hay que recordar que esta concordancia quiere decir que va a haber una coincidencia entre esas costumbres, normas, reglas que se han establecido como lo correcto para vivir en su sociedad. Si no las llevamos a cabo, se nos va a marginar. Hay muchas maneras de marginarnos a nivel social, a través de los estereotipos, y también la manera legal, ¿no? En la que infringimos esos actos morales y entonces vamos a la cárcel. Claro que es mucho más complejo el asunto, sin embargo, para que quede brevemente explicado, podría decirles que la moral es que nosotros tenemos que realizar aquello que nos marca y nos dicta la sociedad. Pero eso que nos marca y nos dicta la sociedad como correcto es porque nosotros también ya lo asumimos como correcto. ¿Por qué? Porque fuimos educados de esa manera. Bien, en la siguiente vamos a ver que ya nosotros entendimos cuáles eran estas condiciones de la moralidad. Sin embargo, ahora nosotros vamos a hablar de las problemáticas que constituye la moral. La moral en sí misma constituye una serie de problemáticas muy interesantes. La primera se refiere a los acontecimientos que atentan contra los acuerdos morales. Es esta manera de infringir. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque se generen acuerdos para vivir en sociedad, siempre hay quienes los infringen. ¿Por qué? Porque no se sienten contentos con cómo está funcionando esta vida, ¿no? Entonces, realizan acciones y generan acontecimientos que atentan contra el común de la vida, contra la normativa, ¿de acuerdo? Podríamos citar, por ejemplo, la delincuencia, la violencia, las agresiones, como ejemplos muy generales. Hay cosas mucho más profundas. Por otro lado, también tiene que ver con esta cuestión de la diversidad de los sistemas morales. Hay que recordar que cada sociedad establece normativas diferentes en función de las costumbres, de las ideologías que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, lo que veíamos en algún momento en la clase en cuanto a la forma de vestir de las mujeres en Medio Oriente y cómo visten las mujeres en Occidente, ¿no? Hay que recordar que para ellas el cómo nos vestimos nosotros, las mujeres de aquí de Occidente, es un atentado para ellas, ¿no? Porque nuestra forma de vestir no es considerada como correcta. Entonces también existe ahí esta diversidad, esa diversidad que tiene que ver con las distintas concepciones de cultura que se manejan en el mundo. Por un lado tenemos los acontecimientos que atentan, es decir, la gente que está inconforme. Por otro lado, la diversidad de cómo vamos entendiendo la moralidad. Y esto nos lleva a que la moral sí es, no puede ser, siempre es ambivalente. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a un espacio
en el que nosotros llegamos con nuestras propias costumbres, pues entonces vamos a caer en un conflicto y en una contradicción con el otro espacio, porque probablemente nuestra moralidad sea distinta. Es como, vamos a poner el ejemplo que seguíamos con esto de las mujeres, es como si llegamos a Medio Oriente y nosotros no queremos andar con la cara cubierta, ¿no? Porque, aclaro, no queremos llegar con la cara cubierta en el caso de que fuéramos a vivir allá. Si vamos como turistas, pues es otra cosa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues yo puedo ir como yo voy, ¿no? O sea, sin ningún problema. Pero vamos a pensar que vamos a vivir ahí. Y si vamos a vivir ahí, entonces tenemos que respetar la normativa. La normativa es que las mujeres tengan la cara y la cabeza cubierta, porque así lo marca su costumbre, ¿no? Y entonces si yo llego y digo, no, porque esta no es mi religión, porque yo no fui educado así, entonces genera un problema y empiezo a ver la ambivalencia de la moral, porque por un lado estoy defendiendo mi moralidad, pero por el otro también estoy infringiendo en la de los demás. Por eso la moral es ambivalente. Y como ustedes pueden ver aquí, hablamos de una misma cosa, pero con diferentes perspectivas. Lo ideal de ello es que nosotros aprendamos a adaptarnos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a aprender a adaptarnos? Para que nosotros podamos tener una convivencia, digamos, correcta y armoniosa con los demás, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros siempre tenemos que optar por el camino que nos va a dar el orden con los demás. Si vivimos en disidencia, sí existe esa manera de vivir en disidencia, pero es mucho más complejo. Lo que sugeriría esta condición moral es que nosotros nos adaptemos. ¿Recuerdan esto de los dichos populares? No sé si han escuchado alguna vez, que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta condición de la ambivalencia. No puedo generar conflictos. O sea, si llego a un nuevo espacio, ¿para qué genero un conflicto? ¿Bien? Bueno, de ahí la cuestión de la problemática de la moral nos lleva a analizar quiénes son los ejecutores de la moral. Hay que recordar que la filosofía siempre ha tenido la característica de identificarse como una condición meramente humana. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado, no tenemos hasta ahorita datos, no sé, me atrevo a decir que no van a existir esos datos, pero por ejemplo, un libro de filosofía canina, ¿no? O de filosofía felina, no. Porque los únicos que podemos ejecutar este pensamiento racional somos los hombres. Y los hombres o las mujeres o todo el género humano. Entonces nosotros somos los únicos capaces de tener esta moralidad. Esta moralidad tiene un carácter distintivo. Ese carácter distintivo, digamos, genera que nosotros, a través del uso de la razón, realicemos actos morales. Y estos actos morales tienen lo siguiente. Número 1, constituyen de dos elementos muy importantes. El primero es el sujeto moral, que es un ser concreto, es decir, yo como persona soy un ser concreto y siempre voy a ejecutar actos morales. Esos actos morales tienen que ver con un elemento muy importante, con mi decisión. ¿Qué pasa con esto de la decisión? ¿Qué elijo hacer y por qué lo elijo hacer? ¿De acuerdo? El sujeto moral también constituye dos condiciones importantes. Número 1, siempre vamos a tener motivos o intenciones para realizar nuestros actos. Es decir, para los filósofos, sobre todo cuando estudiamos estas condiciones de moralidad, siempre dicen ellos que nosotros no podemos decir que actuamos sin querer, porque para ellos siempre tenemos un motivo o una intención. Me atrevería a decir que hay algo de cierto, ¿no? En el hecho de que nosotros tenemos un motivo y una finalidad y una intencionalidad cuando decimos o hacemos algo. Nada es sin querer, ¿no? Porque incluso hasta el hecho de rechazar algo está, al hecho de rechazar algo, una actividad, una acción o una persona, está hablando de nuestro sentir, ¿no? Y bueno, por otro lado también, nosotros tenemos una conciencia. Por eso dicen que no podemos decir que nosotros actuamos
sin saber o sin querer, porque siempre tenemos conciencia de lo que perseguimos y eso genera que nosotros, a través de nuestra voluntad, siempre actuemos con una finalidad determinada. Lo que pasa es que este uso de la conciencia implica algo que nosotros le llamamos responsabilidad, y es una palabra que a nivel humano le tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no es solo que ustedes sean muy cumplidos con hacer todas sus tareas, no, es parte, pero no es lo más importante de la responsabilidad. La responsabilidad es asumir todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos. Entonces, y en otras palabras, asumir los motivos, las intenciones y la conciencia que nosotros tuvimos al realizar esa acción, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues no es tan fácil hacerse responsable ni de los motivos, ni de las intenciones, ni de la conciencia que nosotros digamos, utilizamos para realizar alguna acción. Resulta más sencillo decir, es que no me di cuenta, ¿no? Pensemos esta condición, por ejemplo, cuando ustedes no hacen un examen, o más que no hagan un examen, más bien no estudian para un examen. Tuvieron motivos o intenciones, ¿no? Y al final también una conciencia. Y eso se manifestó en un acto voluntario. Quise o no estudiar. Pero bueno, ¿no? Entonces, algunos dirán que es mucho más complejo de lo que parece. Y estoy de acuerdo con ellos. Y también podría decirles que es una manera breve de resumir cómo el sujeto moral realiza un acto moral. Entonces esta cuestión le va a constituir una serie de decisiones o de una decisión a través de 3 vertientes. Toda decisión que nosotros llevamos a cabo está determinado por 3 tipos de criterio. El criterio de racionalidad, de probabilidad y de elección social. El de racionalidad es cuando nosotros analizamos de manera objetiva, recuerden, es sin sentimientos, cómo vamos a actuar. Vamos a utilizar lo que le llaman ellos la razón instrumental. Es decir, esto que utilizaba mucho Maquiavelo, la razón instrumental, es decir, ¿para qué me sirve? ¿No? ¿Cuál es la utilidad que me va a dar? Entonces, es un cálculo, algunos lo dicen frívolo, pero es qué voy a obtener de esto que estoy haciendo y qué ganancia va a obtener la otra persona. A lo mejor es un tanto, ¿cómo decirlo? Pues crudo decirlo, pero nosotros siempre cuando actuamos, todo acto que hacemos es un acto moral. Por ejemplo, el ayudar a un amigo. Le pasé la tarea a una persona, a mi mejor amigo, pero se la pasamos con la intención y la finalidad de que en algún momento que nosotros requiramos un favor o vayamos a requerir un favor, se nos sea cumplido, ¿no? O sea, puede ser que me vuelva a pasar la tarea o que a lo mejor yo estoy muy atorado en un examen y necesito que me lo pase, por ejemplo, ¿no? Entonces, que me pase las respuestas más importantes. Y ese es un criterio de racionalidad. Yo le paso la tarea porque es mi amigo o amiga, pero también él en algún momento dado tiene que responderme. A lo mejor no solo en la tarea, pero ¿qué tal si tengo un problema y quiero que me escuche? ¿No? Y entonces, esa es una manera de retribuir los favores. Y ese es el criterio de racionalidad. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a ganar? Y digamos, qué voy a obtener y qué voy a ganar y qué es lo que me va a dar la otra persona. Suena un poco cruel o calculador, pero en eso está constituida y basada la racionalidad. En qué es la obtención, en qué me va a beneficiar. Por otro lado, tenemos el criterio de probabilidad, su nombre lo dice, ¿no? En este criterio de probabilidad nosotros no tenemos una certeza, es una cuestión de ambigüedad. Es como esta cuestión de que luego lo decimos, ¿no? Pues no estudié para el examen, pero que sea lo que Dios diga, ¿no? Es una cuestión de probabilidad. No evalúo si estoy haciendo bien las cosas, no evalúo si voy a obtener algo, simplemente lo hago porque lo tengo que hacer, o porque me siento muy presionado y ya lo tengo que hacer, o porque de manera imprevista me veo inmiscuido en una situación y lo tengo que hacer. Es como si yo llegara hoy día, o bueno, llegara a clases el primer día que las reanudemos, si es que las reanudamos, por ejemplo, y yo les digo, examen.
Y ahí estoy utilizando el criterio de probabilidad, porque probablemente algunos van a pasar, probablemente algunos van a reprobar, y ustedes también van a utilizar el criterio de probabilidad. Pues no he estudiado, pero ahí medio me acuerdo, ¿no? Y ya, tenemos ese punto. Después viene el criterio de la elección social. Se relaciona mucho con el de la racionalidad, pero el de la elección social está basado principalmente a través del lugar en el que nosotros vivimos. Tenemos que elegir en función de las costumbres que hay en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Recordemos el que teníamos, o lo que les decía cuando hablábamos de los problemas en los que se ve inmiscuida la moral. Recuerdan que les decía el dicho, a donde fueres haz lo que vieres. Pues bueno, en esta misma razón se trata el criterio de elección social. Nosotros no podemos realizar un acto que genere disidencia en una sociedad, ¿de acuerdo? Es como el tema del aborto, muchachos. Aquí en Hidalgo, en Pachuca en específico, o Mineral de la Reforma, que es la zona metropolitana, no es bien visto el aborto. Y es como si nosotros dijéramos, vamos a manifestarnos contra el aborto. Ahí está el criterio de elección social, ¿no? Se manifiestan contra el aborto y se manifiestan pro aborto, ¿no? Entonces tenemos estas dos cuestiones basadas en el criterio de elección social. Una, defendiendo la costumbre, y otra, tratando de generar que haya una nueva costumbre, ¿no? Es decir, que el aborto sea concebido como algo, como un acto, ¿no? Un acto de libre decisión. Eso es lo que se buscaría. Y que tiene que ver mucho con un acto moral. Por eso se vuelve un tema tan complejo, porque tiene que ver con una cuestión de moralidad, tiene que ver con una cuestión de reglas, en las cuales están inmiscuidas la concepción que nosotros tenemos de la vida, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de esos actos morales, que siempre van a ir en función de que nosotros decidamos por el bien, se generan juicios. Los juicios morales tienen que ver con estas condiciones. Se parece mucho a los juicios que ya habíamos establecido en la unidad 1, pero vamos a definirlos ahora sí, desde un punto de vista estrictamente moral. Y nos dice, porque todos los actos van a ser enjuiciados, es decir, van a ser juzgados. Y nos dice, es un acto por el cual valoramos una acción concreta sobre la base de un principio moral. El aborto, por ejemplo, es un acto que va a ser evaluado por un principio moral asumido, y muy importante ahí, con o sin reflexión previa. Muchas veces no son, asumidos con una reflexión previa, pero como ya tenemos una información de las situaciones o de lo que es bueno y es malo, nosotros ya vamos a tener una información. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los juicios morales van a depender de un principio moral. Y este principio moral nos dice, es la norma que rige la conducta humana en función de un fin determinado. Ustedes recordarán, es que mis principios, o cuando alguien, en este caso, comete algún acto poco correcto, que es lo que les dicen algunos, es que es una persona que no tiene principios. Cuando se refieren a eso de los principios, son los principios morales, ¿de acuerdo? Aquellas cosas que nos rigen en la conducta humana. En otras palabras, la moral no camina sola, no es una masa amorfa que ande rodando por ahí en la sociedad, sino está constituida de manera personal, ¿de acuerdo? De manera personal a través de los principios. Y esos principios se dieron por cómo nos educaron a través de las costumbres, de las normas, de las ideologías y de los valores que nos inculcaron en casa. Todos ellos fueron hechos con la finalidad de generar un bienestar. Y que este bienestar se viera establecido a través, por ejemplo, se viera establecido a través de la convivencia, ¿no? A través de la convivencia con los demás. Y por eso busca generar un bienestar. De ahí, pues que nosotros decidamos siempre hacer el bien. Por eso nos dice aquí,
Los juicios morales siempre van a defender de nuestras convenciones sociales, es decir, de las costumbres que nosotros tenemos para realizar todas nuestras acciones. Y nos dice que son aceptadas por el común de la sociedad. Pues bueno, creo que ya lo hemos venido repitiendo de manera constante, así que no debemos de tener tanta problemática. Por otro lado, vemos entonces que nos dice, se transmiten de generación en generación, perpetuándose en el tiempo hasta que cambian por diversas razones. Es decir, siempre va a estar a favor de una tendencia de conservación. La conservación es con la finalidad de no infringir el orden, pero hay momentos en los que sí es necesario. Los seres humanos necesitamos muchas veces modificar las maneras de pensar para que podamos tener un nuevo orden, ¿no? Se transmiten de generación en generación. Y por último, nos dice, se pueden considerar razonables o absurdos en función de la coherencia que estos manifiesten con los principios morales. Claro, hoy día para nosotras las mujeres es común y cómodo vestirnos con falda, ¿no? Perdón, vestirnos con pantalón, ¿no? Pero hubo momentos de la vida en los cuales el vestirse con pantalón era un atentado contra la feminidad, ¿no? Y digamos, hoy nos resultaría a nosotros risible ver que por eso se cometían multas o regañaban o excluían a las mujeres por el hecho de no vestirse con una falda. Pero bueno, tiene que ver también con esta condición del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, espero que hasta aquí esté quedando claro. Vamos a hablar ahora sí de las características del juicio moral. El juicio moral tiene dos características, que la primera es la provisionalidad. La provisionalidad tiene que ver con la rigidez y la tolerancia. Esto muy en función de lo anterior. La rigidez es cuánto tiempo va a durar este principio moral y hasta cuánto va a ser tolerado por los demás. Rigidez, ¿por qué? Porque se va a volver una norma y una regla en el cual todos tienen que ejecutar. Y tolerante, o la tolerancia, porque todos tienen que tolerarla, ¿de acuerdo? O todos tienen que aprender a adaptarse a ella. ¿Cómo va a cambiar esta provisionalidad? A través de una transmutación de valores, es decir, de nuevas ideas, de nuevas costumbres que se vayan generando, ¿bien? Por otro lado, también vamos a tener el relativismo. El relativismo, su nombre lo dice, puede estar aquí, puede estar allá, depende mucho de la condición de la ambivalencia, ¿no? Y nos dice que tiene que ver de normas entre distintos individuos y distintas sociedades, lo que ya hemos platicado. No es lo mismo cómo asumen, voy a seguir con el tema del aborto, no es lo mismo cómo asumen el aborto en Inglaterra, en Suecia, a cómo lo asumimos en México. Voy a poner solo el ejemplo de México. O bueno, no me voy a ir tan lejos. ¿Cómo asume el aborto la Ciudad de México y cómo asume el aborto el estado de Hidalgo, ¿no? Y por eso nos dice, se tiene que aplicar una misma norma. Y también tenemos que utilizar normas distintas normas para distintas circunstancias, ¿no? Algunos, es que es muy complejo, ¿no? Es como si nosotros habláramos, por ejemplo, del aborto en nuestra condición relativa, por decir, hace muchos años, no tengo la certeza exacta de cuántos años les estoy hablando, pero sí fue un caso muy sonado, y yo iba en la secundaria, muchachos, sí, entonces imagínense que era en la época dinosauria, de verdad, ¿no? En la prehistoria, y entonces había sucedido el caso de una niña que tenía 13 años, habían abusado de ella y había quedado embarazada, ¿no? Y entonces se volvió un tema a nivel nacional porque mucha gente decía que ella tenía que tener al hijo, ¿no? Porque tenemos esta condición rígida de que los hijos son bendiciones, ¿no? Pero por otro lado, en la condición relativista, también teníamos que, por ejemplo, decían, pero ¿cómo va a ser mamá a los 13 años? ¿No? O sea que no es una sorpresa, porque en muchas sociedades mexicanas se ha dado gente que ha tenido hijos a los 12 años, a los 10 años, a los 11, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, pero
no quiere decir que sea correcto, ni tampoco que sea sano biológicamente, pero que había esta pugna, ¿no? Por un lado, la parte conservadora decía, sí, tienen que tener el hijo, pues porque es una bendición, y por otro lado, la parte liberal, la parte que defendía los derechos de la niña, decía, pues lo tiene que abortar, porque ella, en primera, es producto de un abuso, en segunda, pues es muy joven y su vida está en riesgo para ser madre, ¿de acuerdo? Pero ahí podemos ver esas dos condiciones, la provisionalidad, es decir, cómo sigue siendo un principio moral rígido y tolerante, ¿no? Tan era así que mucha gente se ponía incluso a dudar, y de decir, pues sí es correcto, ¿no? Si va a tener un hijo, que lo críe. Y por eso ahí vemos una transmutación de valores, porque tenía que haber ese cambio. Y también vemos presente ese relativismo, porque al final de cuentas tenía que aplicarse la norma, pero también dentro de una situación distintiva de la circunstancia. Resultado, abortó, ¿no? Ante un sinfín de, ¿cómo decirles, muchachos? De polémicas. ¿Por qué? Porque mucha gente, a la fecha en México el aborto no es bien visto. Se practica, sí, se lleva a cabo, sí, pero en muchos estados de nuestro país todavía no es aceptado. Podemos poner el caso de Nuevo León, ¿no? Que lo considera un delito. Pensemos en el caso del estado de Hidalgo, que todavía no lo puede aceptar, ¿no? Sabe que existe, pero todavía no lo acepta como algo válido, ¿no? Entonces, nuestro juicio moral, una provisionalidad, y tenemos que explicar por qué es rígido y por qué genera tolerancia, pero por qué también es necesario que cambie. Y el relativismo, cómo podemos ir nosotros adecuando todas estas condiciones distintivas de la situación para generar un beneficio, y que siempre vamos a caer en un conflicto, porque lo que va a generar un beneficio para un común de la gente o para una parte de la colectividad también va a generar un perjuicio para otro. Entonces es importante identificar esos puntos. Bien, y bueno, por último vamos a hablar de la argumentación moral, que nos dice aquí que es cuando se intenta demostrar que unas reglas son buenas y adecuadas y otras no. Pero esto dependerá de la situación. Acuérdense que la moral, de la situación y de la sociedad, acuérdense que la moral es compleja. ¿Por qué? Porque no la podemos aplicar de la misma forma en todos los espacios. La primera nos habla, o la primera parte de la argumentación moral es la convicción. Yo estoy seguro de que defiendo el aborto porque creo que es un derecho de las mujeres. Creo que es un derecho de las mujeres y creo que tienen la oportunidad de decidir en su cuerpo. Por eso es ahí, seguridad y subjetividad. Yo creo, estoy firmemente convencida de que así debe de ser, ¿no? Para convencer a los demás, debo de persuadirlos o debo de convencerlos y de generarles esta idea de que es justo, ¿no? Por eso nos dice ahí necesidad de justicia. Yo tengo que convencer y exponer, ¿no? Incluso decir, no, pues un feto hasta las 12 semanas, no tiene vida, no tiene conciencia, mientras tanto es una condición inerte, tal y tal. Tengo que dar una explicación científica para convencer, para que yo pueda compartir mi convicción con los demás. Y entonces, estos dos puntos son los más importantes, convicción y para convencer, o persuasión, ¿no? O sea, la convicción y la capacidad de persuasión que yo tengo con los demás, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra argumentación moral. Ahora, cuando llevamos a cabo este acto para convencer, vamos a realizar la moral. La realización de la moral se ha dado a través de muchas explicaciones y sobre todo a través de teorías que han estado dadas por la condición ética y moral. Aquí vamos a rescatar 5 de las más importantes. La primera, que es el hedonismo, que es, digamos, la cuestión del placer y la ausencia del dolor. Ahí les habla, por ejemplo, de sus representantes, de Epicuro y Lucrecio, que quiero pensar que ustedes ya platicaron un poco de ello en Introducción a la Filosofía. Y si no, pues investíguenlo porque creo que les puede servir de mucho. Ahora, el eudemonismo, ¿se acuerdan que en la lectura Aristóteles nos hablaba de la eudaimonía?
Bueno, él fue el que más desarrolló este concepto, sin embargo también fue tocado por Sócrates y Platón y nos decían lo siguiente, o se resumía en esta frase: lo bueno consiste en el logro de la felicidad como supremo fin de la vida humana, pero tomando en cuenta que siempre debíamos de elegir la condición del bien. Después venía el formalismo, que fue dado por Kant, ¿no? Por Kant, que vamos a ver al final de esta unidad, y nos dice: lo bueno es lo incondicionado sin restricción alguna. Actuar no solo conforme al deber, sino por el respeto al deber. Lo que platicábamos del juicio, en este caso, del juicio categórico. Después vino el utilitarismo con John Stuart Mill y Bentham, que bueno, nos decían que el bien estaba en la utilidad y aquello que nos proporcionaba bienestar, placer y confort. Ellos lo vieron más en el tono político, porque ellos hablaron mucho de la condición democrática, pero de la democracia actual, no de la democracia que plantearon los griegos. Por último, hablamos del vitalismo, donde hay varios representantes, pero el que vamos a rescatar aquí es a Nietzsche. Y nos dice que lo bueno se adquiere mediante el máximo desarrollo de los impulsos vitales, la fuerza del poder, la voluntad del dominio. Que en otras palabras va a decir que hagamos lo que nosotros consideremos correcto, pero bueno, es una situación más compleja. También en las siguientes unidades revisaremos un poco de lo que dice Nietzsche. Bien, espero que no haya dudas hasta aquí. Vamos a hablar un poco de las posturas filosóficas de la moral. En la primera vamos a establecer Sócrates. Sócrates considerado como uno de los primeros filósofos, y nos dice analizar el pensamiento de Sócrates y su método para que mediante su lectura la construcción del concepto sabiduría para ser virtuoso y feliz. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos con esta información de Sócrates y pues en lo sucesivo vamos a seguir hablando de ello. ¿De acuerdo? En esta ocasión los dejo, pero el día de mañana les continúo con lo último, que es la mitad, ¿no?, de esta presentación, para que platiquemos un poco de Sócrates, Platón y Kant. Aristóteles lo vamos a omitir, puesto que ya lo habíamos platicado mucho en la unidad anterior y todavía lo rescatamos en la lectura, ¿de acuerdo? Entonces, pues hasta aquí lo dejo. Si tienen alguna duda, por favor manifiéstenla por las redes, sobre todo en el grupo de WhatsApp o de Facebook, y también revisen lo que tienen en su cuestionario, ¿bien? Entonces, para que no haya ningún problema y lo mejoren, ¿bien? Hasta ahí.